Buenos días. Vamos a esperar que entren los demás compañeros, un par de minutos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener esta tutoría de de los temas de la segunda unidad, ¿verdad? Y después de la tutoría voy a dar un repaso del examen. El examen viene una pregunta práctica. Le doy una tabla de distribución de frecuencias y deben sacarlas en anchura de clase, marcas de clase, fronteras de clase. Un ejercicio práctico que me lo van a enviar la imagen al correo institucional. Y dos preguntas, una de verdadero y falso, de la teoría de los tipos de datos, sobre los tipos de datos estadístico, parámetros y las diferentes clasificaciones que hay. Y una pregunta de selección múltiple sobre la conversión. Bueno, ahí voy a dar el repaso, más que todo lo que se refiere a la conversión de porcentaje a decimal o viceversa, de fracción a porcentaje. De eso trata, o sea que son una pregunta práctica, es la que más vale, y dos preguntas de teoría, bueno, no de teoría, pero una de teoría de verdadero y falso y una de selección múltiple sobre
un pequeño ejercicio de porcentaje, pasar decimal a porcentaje. Bueno, como es un banco de preguntas, a algunos les va a salir diferente, pero voy a dar el repaso. Al final, después de que terminemos termine de dar la tutoría de los temas de la segunda unidad, ¿verdad? Bueno, esta clase solo hay 10 alumnos matriculados, entonces creo que es el límite. Si uno se hubiera retirado, la hubieran cancelado esta clase. Y bueno, lo importante que se está dando. Está el límite de, creo que tiene de alumnos. Entonces no, creo que podemos aprovechar mejor, ¿verdad? Porque ya son menos alumnos, podemos aprovechar mejor, pueden aprovechar mejor ustedes, lo puede atender más mejor para dudas. Entonces no duden pues en cualquier consulta, hacérmela. Aprovechando que somos pocos, son pocos, ¿verdad? El grupo, el número es poco relativamente comparada a otras clases, y aprovecharla porque si hubieran quedado menos, creo que lo hubieran cancelado. Pero importante que la clase se está dando, ¿verdad? Con el límite. Eh, bueno, el examen va a estar habilitado de 12 a 6 de la tarde, es decir, que la hora más tarde que pueden entrar a las 6, sí, a las 6 de la tarde, para que no les ajuste el tiempo, ¿verdad? Ya si entran a las 7, ya está cerrado el examen, entonces va a estar habilitado de 12 a 6 de la tarde para que entren. Para que lo puedan realizar. Como les digo, uno es un ejercicio práctico, el desarrollo lo hacen a mano, me lo van a enviar vía correo. Más tardar 10 minutos después de que se termine el tiempo. No olvidar cerrar el examen, ¿verdad? En el ejercicio práctico solo van a escribir finalizado, no van a llenar nada ahí no van a subir ninguna imagen, sino que me la van a enviar al correo institucional. Los otros de ahí mismo automáticamente ya les va a aparecer la nota. Lo de una pregunta de verdadero y falso y otra de selección múltiple. Una es teórica y de las preguntas y la de selección múltiple es una teoría, pero es una conversión, ¿verdad? Entonces considero que está fácil y no se apresuren, ¿verdad? Y mejor confirmen bien y lo que se les está solicitando, no vayan a... Entonces creo que está fácil ya debido es una prueba, pues. Entonces es de aprovechar ahorita. Bien, entonces hay 9 alumnos de los 10 matriculados. Suami, Marlen Casco, Orlando Ponce, Jairo Alfaro, Tesla Portillo, Jocelyn Torres, Katia Maya, David Rodríguez. Bien, tutoría 2 de estadística. Entonces, iniciamos con el tema 1, las medidas de tendencia central. Definición, una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos.
Hay muchas formas distintas de determinar el centro, por lo que tenemos diferentes definiciones de las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana, la moda y la mitad del rango. Comenzaremos con la media. La media, digamos, esto se aplica en la vida real, por ejemplo, el índice de desempleo es una media, pues. De toda la población económicamente activa, los que están sin empleo, entonces hacen, ese es un dato aplicado de la media, ¿verdad? En la vida real. Otro puede ser el ingreso per cápita, ¿verdad? El ingreso total de todos los habitantes de la población dividido entre el número de habitantes. Entonces saca el ingreso per cápita, es un ejemplo de media. Adelantando un poco. Bueno, entonces la primera medida de tendencia central es la media aritmética. La media aritmética de un conjunto de valores es la medida de la tendencia central que se calcula al sumar los valores y dividir el total entre el número de valores. La media aritmética, por lo general, es la medida numérica más importante que se utiliza para describir datos. Comúnmente se le conoce como promedio. Entonces, la fórmula de la media es esta. Entonces, una fórmula importante para que la vayan ya considerando. La media, que es igual, la simbología es una X con una rayita arriba, ¿verdad? Que es igual la sumatoria de X sobre N, es decir, la suma de todos los valores de la muestra entre el número de valores muestrales. Como les decía, el ingreso per cápita sería la suma de los ingresos de todos los habitantes de un país entre el número total de habitantes. Notación. Entonces, la sumatoria X representa la suma de un conjunto de valores. X es la variable que generalmente se usa para representar los datos individuales. N representa el número de valores en una muestra. Esto en la fórmula, en esta simbología, ¿verdad? N mayúscula representa el número de valores en una población. Es decir, en la media de un conjunto de valores muestrales, que es lo que más común que se realiza. Entonces la fórmula es la sumatoria de X entre N minúscula. La media de N minúscula se refiere a muestra. Valores muestrales que se toman. Y la media, y esta es la misma media aritmética, pero para toda una población. Entonces se representa con este signo, en vez de la X con la rayita, este signo este es una media poblacional, ¿verdad? Esta letra griega, igual la sumatoria de X entre N, pero el total de la población. La media de todos los valores de una población es lo que solo se podría hacer con un censo, ¿verdad? A nivel de todo Honduras, censo es que se incluye todos los habitantes, no una muestra. Bien, ejemplo. Verificación de plomo en el aire. Medidas en microgramos por metro cúbico. Esto no le da mucho caso, ¿verdad? Este solo es la unidad de medida del ejemplo de la verificación del plomo en el aire. Las mediciones que se presentan a continuación se registraron en el edificio 5 del World Trade Center en distintos días, inmediatamente después de la destrucción causada por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Bueno, este es un ejemplo del texto que lo saqué, ¿verdad? Texto norteamericano. Nos dicen, calcule la media de esta muestra de niveles de plomo en el aire. Entonces nos dan los niveles de plomo que se detectó en el aire en 6 días, ¿verdad? Después de la caída de las Torres Gemelas, ¿verdad? De uno de los edificios. Entonces, los datos son 5.40, 1.10, 0.42, 0.73, 0.48 y 1.10. Entonces, aquí nos piden calcular la media de esta muestra de niveles de plomo en el aire, que
que está en microgramos por metro cúbico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Solución. La media se calcula empleando la fórmula. Primero se suman las puntuaciones y después se dividen entre el número de estas. Entonces, la media sería la sumatoria de valores de X entre N, el número de valores. Entonces, los valores anteriores se suman, ¿verdad? Se hace la suma de estos valores, son 6 valores y se dividen entre el número de valores que se están sumando, que son 6. La suma total arriba da 9.23, dividida entre 6 da 1.538. Entonces, lo que se acostumbra en estadística al calcular medidas de tendencia central es que la media se le aumenta un signo decimal al resultado, ¿verdad? De los datos originales. Entonces, la media del nivel del plomo es 1.538. Además del valor de la media, también es notable que el conjunto de datos incluye un valor 5.40 que está muy distante de los demás. Si ustedes observan, 5.40 es un valor bastante elevado comparado a los demás, ¿verdad? Entonces va a incidir en el resultado de la media que se encuentra. Entonces es un valor que se sale del promedio, entonces va a incidir, ¿verdad? Va a incidir en el valor que se da, ¿verdad? Hay un valor extremo y se comparan con los otros valores, ¿verdad? Que son bastante bajos comparado a 5.40. Ejemplo. Entonces esos son los problemas de la media, ¿verdad? Por ejemplo, el ingreso per cápita puede ser engañoso de la población. Puede ser que solo el 1% de la población, los más ricos, obtengan ingresos multimillonarios, pero la mayoría de la población tiene ingresos muy bajos. Entonces, al dividir, puede que el ingreso per cápita salga alto. Ingreso per cápita por media sería, el ingreso per cápita es una media. Entonces, es engañoso la media, ¿verdad? Por ejemplo, el ingreso per cápita puede ser engañoso. Si la riqueza de un país, los ingresos se concentran en unos pocos, entonces va a incidir en la media. Es engañoso el dato de la media de la población. Bien, ejemplo. Otro ejemplo. Se muestran los datos que describen el número de días que los 10 generadores de una planta de energía de una ciudad se encuentran fuera de servicio debido a mantenimiento normal o por alguna falla. Entonces aquí, estos son los números de días de que 10 generadores de energía de una ciudad se encuentran fuera de servicio. Entonces aquí aparecen los datos 7, 23 días, 4, 8, 2, 12, 6, 13, 9 y 4. O sea, son los días fuera de servicio de 10 generadores. Hay 10 datos acá. Para encontrar la media aritmética, sumamos los valores y dividimos el resultado entre el número de observaciones. Esta es la media aplicando la fórmula, que es la sumatoria de valores de X entre N. Entonces se suman todos los valores, ¿verdad? Que son 10. Y se van a dividir entre el número de valores que se están considerando que son 10 en este caso. Entonces, el resultado de la suma arriba es 88 dividido entre 10. Esto es igual a 8.8 días. Ustedes observan que se acostumbra a aumentar una cifra decimal de las que tienen los datos originales, ¿verdad? Entonces la media es 8.8 días. Si hay alguna duda, me pueden interrumpir en el momento, ¿verdad? Si algo creen que no está claro, entonces en el momento me pueden abrir su micrófono y me interrumpen. Bien. Ahora analizaremos otra medida de tendencia central. Ya analizamos la media, que es el que es más fácil de calcular, ¿verdad? Sumatoria de los valores entre el número de valores. Ahora vamos a analizar
la mediana. Una desventaja mediana, una desventaja de la media es su sensibilidad a cada valor, de tal forma que una puntuación excepcional puede afectarla de manera drástica. Entonces la mediana resuelve en gran medida esa desventaja. La mediana es un valor intermedio, ya que la mitad de los valores de los datos están por debajo de la mediana y la otra mitad por arriba de ella. La siguiente definición es más precisa. Para calcular la mediana, primero se ordenan los valores, se acomodan en orden, es decir, de menor a mayor. Y luego se sigue uno de los siguientes dos procedimientos. Número 1. Es importante que consideren este criterio, ¿verdad? Siempre es importante que esto lo consideren, ¿verdad? Número 1, que si el número de valores es impar, es decir, el número de datos que se están considerando es impar, la mediana es el número que se localiza exactamente a la mitad de la lista. Y si el número de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad. Es decir, se saca el promedio de los dos que están a la mitad. Es decir, hay que ver si el número de datos es impar, entonces solo la mediana es el número que está en medio. Pero si el número de datos de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad. Ejemplo. Entonces, utilizamos los datos de un ejemplo que se utilizó para la media. Dice, se presenta una lista de cantidades de plomo medidas en microgramos por metro cúbico en el aire. Calcule la mediana de esta muestra. Entonces, aquí aparecen los mismos datos de las cantidades de plomo en el aire, del ejemplo del plomo que había en el aire en días diferentes después de la caída de uno de los edificios, las Torres Gemelas. Entonces aquí están estos datos, cantidad de plomo, 5.40, 1.10, 0.42, 0.73, 0.48 y 1.10. Entonces nos piden calcular la mediana. Entonces, para calcular la mediana, los datos tenemos que ordenarlos primero de menor a mayor. De menor a mayor, ¿verdad? Entonces no es que los vamos a tal como lo den, sino para la mediana hay que ordenarlo de menor a mayor. Entonces lo reescribimos. Tal vez me pueden cerrar un micrófono, ¿verdad? Si no me van a... Por favor. Más que tenemos, se están dando ruidos también aquí donde estoy, ¿verdad? Pero esperemos que no haya problema. Bueno. Entonces los reescribimos, estos datos que nos dan para calcular la mediana, los reescribimos escribiéndolos de menor a mayor, ¿verdad? Es decir, 0.42, que es el más bajo, después 0.48, después 0.73, 1.10, 1.10 que aparecen dos veces y 5.40. Puesto que el número de valores es par, aquí hay 6 datos, ¿verdad? El número de valores es par. La mediana se obtiene calculando la media de los dos valores intermedios. Entonces los dos valores intermedios, como hay 6 datos, entonces se toman los dos valores intermedios. La mediana se obtiene calculando la media de los dos valores intermedios. Entonces tomamos los dos valores intermedios después de haberlos ordenado, los sumamos entre sí y los dividimos entre 2, ¿verdad? 0.73 más 1.10, 1.83 entre 2, 0.915.
Entonces, ¿qué criterio se tomó? El número 2, porque el número de valores es par, dice. Cuando es impar, mediana es el número que está exactamente a la mitad. Pero si el número es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos valores que están a la mitad, ¿verdad? Entonces, porque el número de valores es par, ¿verdad? Entonces la mediana se saca la media de los dos valores que están en el centro, después de haberlos ordenado, repito, ¿verdad? Entonces, la mediana es 0.915. Otro ejemplo. Entonces, no se está claro hasta el momento. Algún comentario, si no está claro, me dicen, ¿verdad? Y detengo, me pueden interrumpir. Bien, otro ejemplo, verificación del plomo en el aire. Repite el ejemplo anterior después de incluir la medición de 0.66 microgramos por milímetro cúbico que se registró en otro día. Es decir, vamos a usar los datos anteriores, pero le vamos a agregar otro dato de 0.66, agregando otro día, considerando otro día. Es decir, calcule la mediana de las siguientes mediciones de plomo: 5.40, 1.10, 0.42, 0.73, 0.48, 1.10 y se le agrega este que está arriba, ¿verdad? Es decir, se consideran los mismos del ejemplo anterior más 0.66. Solución, ¿verdad? Entonces, ordenamos los valores de menor a mayor. Entonces, reescribimos estos valores de menor a mayor, ¿verdad? El primero 0.42, 0.48, el que le sigue 0.66, que fue el valor que se agregó. Y así sucesivamente hasta el mayor, que es 5.40. Bueno, como el número de valores, ya agregándole otro dato, es impar, ¿verdad? Entonces hay 7 datos ya con el que se agregó. La mediana es el valor que está exactamente a la mitad de la lista ordenada. Es decir, como hay 7 datos, entonces el que está exactamente a la mitad es este, ¿verdad? 0.73, porque como es impar, está exactamente a la mitad. Antes de él hay 3 datos y después de él también está la misma cantidad de datos, 3 en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí no hay que hacer ningún cálculo, sino que la mediana solo es seleccionando el que está exactamente en el centro, de acuerdo a la regla de la mediana que está en la definición, ¿verdad? Entonces, aquí la mediana es igual 0.73. O sea, aplicando esta definición, que si el número de valores es impar, la mediana es el número que se localiza exactamente a la mitad de la lista. Bueno, espero que esté claro. Entonces, porque no me han interrumpido, pero ya, si hay algo que ven, me interrumpen al momento. Bien. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en la mediana. Hay que ordenarlos de menor a mayor. Y si el número es impar, la mediana es el número que está a la mitad. Pero si el número de datos es par, la mediana se saca del promedio de los dos que estén a la mitad, ¿verdad? Es decir, de la media. Saca el promedio o la media de los dos, se suma entre ellos y se dividen entre 2. Bien. Después de estudiar los 2 ejemplos anteriores, debe quedar claro el procedimiento para obtener la mediana, así como el hecho de que la media se ve muy afectada por valores extremos, mientras que la mediana no, ¿verdad? Como la mediana no es tan sensible a los valores extremos, a menudo se utiliza para conjuntos de datos que tienen un número relativamente pequeño de valores extremos. La moda. Entonces ya analizamos 2 tipos de datos de medida de tendencia central, la media
y la mediana, ¿verdad? Que la media es un promedio y la mediana es el valor que está en el centro, ¿verdad? Si es impar el número de datos y es la media de los dos valores que están en el centro si el número de datos es par. Ahora vamos con la moda. Entonces la moda, que me imagino solo viene la moda de ropa, ¿verdad? Es lo que viene a la mente, ¿verdad? Por lo menos a mí esta palabra es lo que... pero la moda tiene un significado estadístico, ¿verdad? Y, no tiene, y la moda de ropa o de celulares o artículos está relacionado con la estadística, porque la moda es que varias personas, muchas personas lo están usando. Esa es la moda, es decir, un dato que se repite. La definición estadística de la moda y un conjunto de datos se dice que es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Entonces no está alejado la aplicación de la moda, ¿verdad? La moda a quien más interesa es al vendedor, ¿verdad? Porque si un producto lo está usando las personas, un artículo de ropa o lo están usando las personas, representa mayor ventas. Bien, cuando dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es la más alta, ambos valores son modas, por lo que el conjunto de datos es bimodal. Es decir, la moda en un conjunto de datos es el valor que más se repite, pero si aparecen dos datos que se repiten más y se repiten la misma cantidad de veces y es con mayor frecuencia, entonces ese conjunto de datos es bimodal, es decir, tiene dos modas. Ahora, cuando más de dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es la más alta, todos los valores son modas, por lo que el conjunto de datos es multimodal. Cuando ningún valor se repite, se dice que no hay moda. Puede ser que en un conjunto de datos ningún valor se repite, entonces ese conjunto de datos no tiene moda, ¿verdad? Ahí no existe la moda. Ejemplo, calcule las modas de los siguientes conjuntos de datos. Inciso A. 5 para los datos 5.40, 1.10, que son los datos de los cantidad de microgramos en el aire, de microgramos por metro cúbico de plomo, ¿verdad? Pero aquí solo nos dicen la cantidad de datos y que hallemos la moda. ¿Cuál es entonces? En el inciso A, la moda es 1.10 porque es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Es decir, 1.10 aparece dos veces y los demás datos solo aparecen una sola vez. Entonces la moda en la lista de datos del inciso A es 1.10 porque aparece dos veces, los demás solo aparecen una vez, es el que más se repite. Inciso B. Nos dan esta otra lista de datos. Entonces aquí puede observar que 27 y 55 son modas, ya que ambos se presentan con la misma frecuencia que es la más alta. Este conjunto de datos es bimodal porque tiene dos modas. Es decir, 27 aparece 3 veces, 55 aparece 3 veces. Entonces son los valores que se repiten más, 3 veces, ¿verdad? Entonces se dice que es bimodal porque aparecen con la misma frecuencia y es la más alta a la vez. Entonces este conjunto de datos es bimodal. Ya 88 no es moda, ¿verdad? Parece más que 99, pero no es parte de la moda, porque la moda solo son los valores que se repiten más veces, y en este caso solo serían 27 y 55. Entonces este es un ejemplo, el inciso B, de un conjunto de datos bimodal que tiene dos modas. Ahora el inciso C. Como nos piden la moda de este conjunto de datos para el inciso C, aparece 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí no hay moda porque ningún valor se repite. Ningún valor se repite, ¿verdad? Todos son diferentes. Entonces la moda no se utiliza mucho
Entonces en inciso C no hay moda porque ningún valor se repite. Bien, entonces la moda no se utiliza. Bien, entonces aquí hay tres ejemplos, ¿verdad? Donde hay una moda, un solo número en el inciso A, inciso B, que es bimodal, y el inciso C, un ejemplo donde no hay moda, no existe moda. Bien, la moda no se utiliza mucho con los datos numéricos. Sin embargo, entre las diferentes medidas de tendencia central que consideramos, la moda es la única que puede que puede usarse con datos de nivel de medición nominal. Recuerde que el nivel de medición nominal se refiere a datos que consisten únicamente en nombres, etiquetas o categorías. Es decir, que la moda se aplica para datos de medición nominal. Por ejemplo, medir la marca en una tienda, cuál es la marca de tenis que más se está vendiendo, ¿verdad? Puede ser una moda o la talla de un modelo específico de tenis, por ejemplo, o de celulares. Esto es bien, los productores de artículos es un dato que lo consideran bastante, ¿verdad? Los fabricantes y los vendedores. Entonces se puede aplicar para datos de nivel de medición nominal. La moda de los medidas de tendencia central que hemos analizado. Bueno, otro dato de medida de tendencia central es la mitad del rango. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que está a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Y se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2, de acuerdo con la siguiente fórmula. Entonces la mitad del rango es el valor máximo, es decir, el valor más alto, más el valor mínimo, el valor más bajo, y esa suma dividida entre 2. La mitad del rango se emplea pocas veces, puesto que utiliza solo los valores máximo y mínimo, y es demasiado sensible a esos extremos. Sin embargo, la mitad del rango posee 3 características valiosas. Número 1, es fácil de calcular. 2, ayuda a reforzar la importante idea de que hay varias maneras de definir el centro de un conjunto de datos.